lujo tenerlo Juan Francisco Martínez Peria hoy viernes entre nosotros acá, sentadito en esta mesa de trabajo. Buen día, ¿cómo le va, Juanfra? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Juanfra, vas a venir el 17 de diciembre. Por supuesto. Claro, Juanfra va a estar acá y se llama... Nos olvidamos de agregarlo al line-up. No, sube ahora la Claro, vamos agregando. A ver, por favor, la gente de diseño empiecen a anotar ahí todos los artistas que van a participar en Juan Francisco Martínez Peria. En un momento se barajó. Hay alfombra roja, va a haber red carpet. Sí, alfombra roja. Carpetazo, no alfombra roja. Y en un momento se barajó que fuese temática del 25 de mayo, como el consejo, ¿viste? Como hacer temático. Si fuese temática del 25 de mayo, ¿vos qué te pondrías? No, estamos hablando del 17 de diciembre. Pero está bueno, quiero saber qué se pondría, porque a las claras no se va a poner ni de granadero de San Martín, ni va a vender mazamorras calientes con corcho pintado en la cara. Bueno, ni se va a disfrazar de dama antigua. Va a estar con una escarapela azul o bordó. Seguro que hace de French y de Beruti al mismo tiempo. El mejor contador de todas las historias que hoy nos trae un personajón. Vamos directamente a Núñez y el barrio de Saavedra. Mierda. Vamos a estar hablando de... Mira, yo te voy a decir una cosa. Podés hablar de las gallinas. Hoy sí. ¿Vos vuelvas de eso de Boca? Hoy sí, porque jugamos el domingo y bueno, ¿Vos sos de Boca? Por supuesto. Pero ese historiador, yo soy de Peñarol, de excursionistas y de Boca. Y de negro y azul es el glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Vos reivindicando un paisito, vos estás reivindicando un paisito que es un invento. Un estado al que debemos anexar. Luciana Glesser. Ellos tienen que tener... Es otra cosa, no anexar. Yo creo que tenemos que infiltrar a argentinos, ya que vienen tantos uruguayos para allá. Ser nosotros un estado anexado, una dependencia consentida del candombe. Lo que tendríamos que hacer es hacer, ya que a ellos se le va 1 millón, ¿cuántos habitantes se le va para el alguno de afuera? Gente que vaya a vivir Uruguay, generar un plebiscito. Ya tenemos de los peorcitos. Generar un plebiscito, y que llamar a un Galperín referéndum y que pase a ese plebiscito, diga, pasar a ser una provincia más de la República Argentina. Argentina. Eso existió. O sea, eso fue en los 33 orientales. Bueno, no importa, pero hacerlo en la actualidad, un plebiscito con el tenemos que hacer un atlas, volviendo a la idea del atlas del poder real, hay que ubicar todos los locales gastronómicos que tienen los dueños de la Argentina, digo, toda la gastronomía que se ofrece Maldonado, José Ignacio, todo es Manzano, y hay que ir a hacer un Macri, estudio uno mismo, ¿no? poner a ubicar. ¿Vos querés que te financien ese estudio en persona? ¿Vos querés estar o no querés estar en el atlas? Claro. Vos, ¿querés estar o no querés estar en el atlas? Decime. Y a partir de ahí negociamos. Mirá, estamos hablando de un montón de gráficos. Tenemos el atlas de los restaurantes, el atlas del dueño del poder. Eso no había hecho, pero el que hizo Real, digo, el que hizo La Nata. La Nata, no, Majul hizo uno también. Pero el de La Nata era precioso. Después se lo metió en el orto, ¿no? Pero había quedado muy lindo. Había quedado precioso, después ando a saber dónde se lo metió. Pero ese es otro. Ese es de los medios, claro. Ese no es un atlas del poder real. No, claro. No es un atlas del poder real. Eso mostraba la cantidad de medios que tenía cada uno nada más. No decía quién era cada propietario. No, bueno, pero decía Clarín por todos lados. Sí, ¿cómo bueno, está bien, pero estamos hablando... Mira, cuando estás en el programa de Glesser, no puedes definirlo de esa manera. ¿Cómo? Así no es claro, no es gris, hay que hacer un atlas grises. Hay que hacer un atlas de Luciana Glesser. Hay que hacer un atlas de las relaciones de Luciana Glesser. Grises, ¿entendés? Pegate eso, no existe ni blanco ni negro. La escala de grises es lo que... Está bien. ¿Te dije mal? No, dijiste bien. Bueno, entonces hay que venir el 17. Para el 17 de diciembre hay que venir acá. Sí. Yo vengo todas las semanas acá, Ya lo sabemos. Ayer a la noche estuve acá, muy precioso, ¿no? Pero hay que invitar a la audiencia que venga. Tener que hacer un despliegue artístico de algún tipo. Bueno, vamos. Además, para interpretar la columna, claro. Vamos a hacer karaoke. Va a haber un karaoke. Va a haber karaoke, micrófono abierto radial. Eso ya estaba incluido. La novedad que se suma al line-up es Juan Francisco Martínez Peria, que hoy, como dije, él no es columnista deportivo, es historiador y nos trae este personaje que hoy por hoy los que lo tienen presentes porque caminan por los barrios de Saavedra y de Núñez, porque ciertamente, digo, es un personaje que uno no se encuentra en la historia que te cuentan en las escuelas.
O poco se lo encuentra. Muy poco. Ugarte, vamos a hablar ahora sí, si podemos, de Manuel Ugarte, después de esta larga introducción. Una cháchara. Esta cháchara que les gusta tanto. No, yo estoy para entregarme a la cháchara, estoy harta para la cháchara. Bueno, vamos a hablar un poco de un personaje que es realmente muy importante y que es uno de los que Norberto Galazo, gran historiador, revisionista, ha definido como un maldito, ¿no? Una figura muy olvidada, muy negada y muy silenciada en su época. O sea, un chabón muy importante, que escribió una bocha de libros, pero que en la Argentina casi no se publicaron en su momento, que no se reeditaron posteriormente y que de hecho gran parte de su vida la tuvo que vivir en el exilio, ¿está bien? Y una figura que, como decías vos, bueno, no es muy recuperada, no es muy recordada, sacando algunos espacios políticos, intelectuales, ¿no? Y sobre todo, como decía Norberto Galazo, quien tenga ganas de meterse en la figura de Manuel Ugarte, bueno, Galazo escribió 3 libros, por lo menos. Uno muy grueso, que tuvo la muy mala suerte de haberlo escrito con Eudeva en la década del 70 y justo lo agarra la dictadura y obviamente lo hace mierda. Ese libro se reeditó posteriormente en la época del kirchnerismo. Se reeditó antes en Coligüe, pero después Eudeva lo reeditó en una edición en 2 tomos muy linda. Y de hecho voy a decir que está en PDF disponible también, todavía al día de hoy. Si lo buscan, se encuentra y te lo puedes descargar. Y bueno, además de ese libro muy grueso que hizo primero en 2 tomos, pero después en un tomo muy grueso, hizo uno intermedio y después hay uno muy chiquitito. ¿Está bien? O sea, que alguno hay que leer. Que también está en PDF. Que también chiquitito. El del medio no lo encontré, el chiquitito. Algunos de los trae que leer. Y después hay una cosa que para mí es lo más recomendable. En Venezuela en un momento, en la década del 70, del siglo XX, tuvo una cosa que empezó una empresa político-cultural llamó Biblioteca Ayacucho. Ayacucho es la última batalla de independencia hispanoamericana, que ahora también se está por cumplir un aniversario, el 9 de diciembre de 1824. Y entonces Venezuela hizo esta biblioteca que se llama Biblioteca Ayacucho, que sigue existiendo. Es una biblioteca, la dirigió un intelectual uruguayo, muy importante, se llama Ángel Rama, fue uno de los que lo impulsó. Y ahí es como una biblioteca básica, no básica porque es muy grande, pero de lo que hay que leer de América Latina, ¿no? De grandes clásicos. Y ahí hay una compilación excelente, hecha por también Galazo, que se llama La Nación Latinoamericana, que también está en PDF. Esa propuesta de la Biblioteca Ayacucho obviamente la retomó Chávez, ¿no? Y le dio una enorme difusión. Bueno, Ugarte es una figura que nace en 1875, que muere en 1951. Lo recuperamos porque, aunque como vos decís, no es tan importante la efeméride de la agenda, bueno, igual aprovechamos. Vos sí tenés permiso para la Yo sí tengo permiso, pero vos una vez me dijiste, vos hacés lo que quieras. Sí, vos tenés permiso porque sos historiador. Lo que no tiene permiso los programas de radio que buscan en Google quién nació hoy. Eso es lo que no tienen permiso. Sí. ¿Qué tiene que correr? Federico, ¿qué? El CAC. A mí me contestan que yo pregunté si había edulcorante. Ahí está, hay edulcorante acá. Gracias, Fede. Bueno, y entonces les decía que Ugarte nace en 75 y muere en 1951. Y es una figura clave porque fue un gran pionero de la crítica en contra del imperialismo, ¿no? Y creo que es absolutamente fundamental retomar esto por el contexto en el que estamos viviendo, que es realmente de una gravedad tremenda y que creo que hay bastante indiferencia, bastante desinterés por lo que está pasando en Venezuela. No hay, digamos, como debería haber, grandes movilizaciones en América Latina, digamos, realmente resistiendo esta agresión. Yo creo que tal vez hay gente que cree que, obviamente ha habido una campaña feroz en contra de Maduro y en contra de Venezuela, con lo cual debe haber mucha gente que está incluso de acuerdo. Pero debe haber gente... Pero el efecto para adentro también, Permitime un comentario. Sí. Nosotros conversamos esta semana acá con el viceministro de Economía para el Fomento de la Cultura, un miembro del gabinete, Nicolás Maduro. Tuvimos una charla con él, e incluso hablando con otros venezolanos, una lectura, ¿no?, que terminó fortaleciendo la figura de Nicolás Maduro, un poco el pronunciamiento de Estados Unidos para adentro. Que hay un límite, pero sí es cierto, de la comunidad internacional, ¿no? Por supuesto. No, pero yo no estoy hablando solamente de la comunidad internacional, que obviamente la comunidad internacional son Estados Unidos y sus amigos, sino que estoy hablando de América Latina. Fue lo que le preguntamos justamente, claro, Brasil, México, Colombia. Pero
gente de carne y hueso que nosotros conocemos, digo, dirigentes, militantes. Que no quieren quedar pegados. Nacional populares, que no solamente no quieren quedar pegados, sino que no están en la yeca, como deberían haciendo una gigantesca movilización en contra de esto, porque esto es de una gravedad terrible y está pasando como coincidimos. Yo creo que hay, en el mejor de los casos, bueno, hay un intento de despegarse, etcétera, pero además hay, digamos, como, bueno, no, esto es una cosa de una bravuconada, no, esto, digamos, cualquiera que conozca más o menos la historia de Estados Unidos en América Latina, de la cual hemos hablado más de una vez acá, sabemos que esto verdaderamente puede derivar en algún tipo de intervención armada real, que realmente ya pasó. Digo, acá ya murió 80 personas, ¿está bien? En los cuales Trump dice que son narcotraficantes, pero que no tenemos ningún tipo de prueba ni nada. Recién acabo de mostrar que salió en estos días la nueva estrategia de defensa de los Estados Unidos, en la cual justamente habla nuevamente la doctrina Monroe, y vuelve para atrás. Pero vos realmente esperás que Lula, que comparte frontera... Pero yo no estoy hablando solamente de los presidentes. Yo estoy hablando del campo nacional y popular, si vos estás acusando a los dirigentes locales. No estoy acusando, yo estoy diciendo acá hay una gravedad, hay una enorme gravedad en este tema. Y creo que merecería, digamos, tomarlo mucho más seriamente y que realmente, incluso aquellos que se quieran despegar de Maduro lo pueden hacer, pero una cosa no quita la otra. Digamos, esto es de una gravedad enorme. Y, como les digo, o quería decirles antes, esto, cualquiera que conozca más o menos la historia de Estados Unidos en América Latina y la historia de Estados Unidos a nivel global, sabe que esto lo han hecho infinidad de veces, ¿está bien? Y que pueden volver a intervenir sin ningún problema, y más en la retórica y la política de Trump, que es enormemente imperialista, y que además acá, digo, para que ustedes se den una idea, en la década del 80, Ronald Reagan invadió una pequeña isla, que es la isla de Granada, ¿está bien? A fines de la década en el 89 se intervino en Panamá, digamos, y se llevaron, bueno, con una invasión norteamericana, se llevaron Noriega de los pelos y hubo muertos y heridos y no sé qué, pero o sea, pensemos que el caso de Granada es una pequeña isla absolutamente poco importante, y Panamá, bueno, sí es estratégico, no sé qué, pero en Venezuela, digamos, está la máxima reserva de petróleo del mundo. No, o sea, que se han hecho lo que han hecho en otros lados, digamos, por mucho menos. Lo de Venezuela, que realmente además viene ya de una escalada permanente, de un conflicto permanente, claramente puede terminar una intervención por el costo-beneficio obvio, digamos, ¿no? Porque Maduro ya está muy quemado en la escena internacional, digamos, hay una enorme legitimación, le dieron el premio Nobel a Corina Machado, etcétera, etcétera. Bueno, digo... Pero hay algo de esa ingeniería del caos que no funcionó a nivel local, que lo obliga o lo deja a Estados Unidos en esta posición, ¿no? Digo, también para complejizarlo, porque lo intentaron internamente y no pudieron, porque hay varias discusiones en simultáneo. Esto de Maduro dictador, uno puede estar más o menos de acuerdo bajo la gestión política. Para mí, Maduro es un torpe políticamente, pero no es un dictador. Digo, las actas fueron publicadas, esto es también falso, una falsedad, pero cómo se construye esa ingeniería del caos y se interpela, y pienso en esto y lo linkeo con ese vacío que vos decís que hay en la dirigencia, en el campo nacional y popular. También una subjetividad del campo nacional y popular con ese rasgo clase mediero, eurocentrista, donde, bueno, de cierta manera el Caribe es una región susceptible de ser intervenida, ¿no? Como, bueno, eso pasa ahí. No, ahí te voy a apuntar que de hecho el único sector que ha estado levantando, lo ha levantado a Venezuela, es la izquierda. Volvamos a Manuel Ugarte. Bueno, públicamente en las expresiones, en el Parlamento lo ha hecho únicamente. Lo ha hecho únicamente, digamos, Miriam Bregman y el Caño. Pero realmente yo creo que esto, como decía antes, merece, digamos, una condena y una preocupación muy grande, muy grande. Compartimos muy grande, digamos, porque además en la volteada también está Colombia ahora, y esto empieza, no sabemos dónde termina, bueno, hay un montón de cosas. Y Ugarte fue una figura de las que primero, y con una voz muy fuerte, advirtió el problema y el peligro del imperialismo a nivel latinoamericano. En un contexto complejo. Primero principal, ya lo hemos hablado varias veces, ahora no tenemos mucho tiempo, pero la izquierda europea a fines del siglo XIX no era una izquierda muy preocupada por la cuestión colonial, imperialista, a fines del siglo XIX. Era, como habíamos ya comentado varias veces, bastante eurocéntrica. La izquierda latinoamericana, como era un reflejo y una continuación de esa izquierda, también compartía de alguna manera esa mirada más bien eurocéntrica. Y ese es un contexto importante. El otro contexto clave
es el comienzo del imperialismo estadounidense ultramarino. En realidad toda la historia de Estados Unidos es una gran expansión imperialista, pero la expansión imperialista ultramarina ocurre a fines de la década del 80, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba, donde Estados Unidos se queda... Cuba estaba luchando en contra de España y Cuba se mete para ayudar, digamos, ¿no? Para ayudar a liberar, porque ellos siempre, obviamente, se reivindican como liberadores. Ahora lo que están haciendo es liberar a Venezuela de una dictadura feroz, ¿no? Ayudado por la Premio Nobel de la Paz, y liberar los precios, liberar el petróleo, y bueno, intervienen en esa guerra, derrotan a España muy rápidamente, se quedan con Puerto Rico, donde todavía están, se quedan con Filipinas, se quedan con una isla del Pacífico donde están todavía, hay una base naval, que es la base de Guam, y en Cuba, como no se podían quedar porque era muy feroz, era muy contradictorio, se van, pero dejan una república neocolonial con la base de Guantánamo, que todavía está, digamos, o sea, que se van, pero no se van, y dejan una cosa que se llama la enmienda Platt. Y ahí, a partir de un proceso muy complejo, pero no voy a entrar en detalle, pero empieza, digamos, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de la mano sobre todo de Theodore Roosevelt, una figura que tiene muchas similitudes con Trump en su retórica, en su agresividad, en su carácter, digamos, muy cowboy y muy violento, digamos. Una gran expansión del imperialismo estadounidense, sobre todo en el Caribe, en Centroamérica, con la construcción de Panamá, con la intervención en Nicaragua, con la intervención, bueno, con toda una tensión en Venezuela, República Dominicana, después va a caer la volteada de Haití, bueno. Y se va construyendo un imperio estadounidense donde muy claramente, además, Roosevelt y también otro muchacho que se llama Alfred Mahan van teorizando y llevando adelante la idea de un imperio marítimo, un imperio que reproduzca, de alguna manera, y continúe la lógica de Inglaterra. Bueno, en ese contexto empiezan a haber voces muy fuertes en América Latina, sobre todo Rubén Darío, José Enrique Rodó, Gabriela Mistral, también Alfredo Palacios, José Ingenieros. Todos ya amigos de la casa, todos nos hemos encontrado en algún momento. En algún momento hemos hablado, sí, de todos ellos. Vargas Vilas también, que tiene un libro, un colombiano que se llama José María Vargas Vilas, que tiene un libro que se llama Ante los Bárbaros. Pero la particularidad, bueno, Manuel Ugarte, que nace había nacido en el 75, era un pibe de mucha guita. Tenía una familia de mucha plata, que él de joven se va a estudiar a París, ¿viste? Estaba todo en la boludez, la bohemia, no sé qué, y queda muy impactado, digamos, con lo que ocurre con Estados Unidos. O sea, y ahí él queda muy embroncado, y él empieza, digamos, en 1900, a partir de 1898, 1900, 1901, a participar de esta generación, la generación del 900, que tiene una retórica antiimperialista, de defensa de la unidad regional, defensa de América Latina, donde el libro de Rodó, que hemos hablado alguna vez, el Ariel se vuelve como un sentido común y el arielismo, ¿no? Pero la particularidad de Ugarte es que Ugarte va a participar del Partido Socialista, o sea, él se va a hacer socialista, y el Partido Socialista, por lo menos su vertiente más hegemónica, era bastante era bastante eurocéntrica, bastante moderada. Había excepciones, y Ugarte era una de ellas, y sobre todo también Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, pobre, es un chabón que quedó muy circunscripto. No, quedó muy mal parado porque el chabón tenía ideas muy parecidas a Ugarte, pero claro, terminó siendo súper antiperonista. Entonces eso hace que los peronistas no quieran hacer nada con él. Sí. Y la gente, digamos, del riñón más socialista tradicional, lo que pueden reivindicar es que fue el primer diputado de América, partido, socialista, de toda América. Sí. Sus discursos en la Cámara son maravillosos. Sí, no, es un tipo fantástico, Alfredo Palacios, pero Alfredo Palacios también tuvo muchos problemas con la dirigencia porque era un socialista díscolo y además de una socialista muy carismático, muy un liderazgo propio, pero además también tenía ideas nacional populares, ¿no? Entonces quedó como en el medio. No digo que nadie ha reivindicado a Alfredo Palacios, porque es cierto que no. Justo. Eso, pero ciertamente se merecería un lugar más grande, más destacado. Y Ugarte, digamos, como les decía, se hace socialista. Incluso él va a participar de 2 congresos de la Segunda Internacional Socialista en Europa, donde el chabón queda muy sorprendido que en los congresos se vota y se discute sobre si el colonialismo iba a seguir después de la Revolución Socialista, ¿no? Y había un montón de diputados socialistas que decían, sí, obvio, ¿cómo no va a seguir? Sí, estaba fantástico. Si esto, el socialismo les va a traer, digamos, civilización, cultura. Recordemos que es el momento de máximo auge de la expansión colonial europea en África, en Asia, además del neocolonialismo económico de Inglaterra en América Latina, y de la expansión ultramarina norteamericana en el Caribe y Centroamérica, y el chabón queda muy, esto es una locura. Pero en Europa van a empezar a surgir voces críticas al imperialismo importantes, Rosa Luxemburgo, Lenin, Bukharin, Hilferding, algunas de ellas,
Pero Ugarte, ya en la década del 1900, un poco lo que se va a destacar frente a el Ariel, frente a otros como Vargas Vila, es que, y también frente a la izquierda, es que tempranamente va a intentar hacer una síntesis entre socialismo y nacionalismo, que no era para nada común, digamos, ¿no? Porque socialismo... No tenía fronteras. El socialismo era internacionalista, el socialismo pensaba que la patria era una mentira, que de hecho, en gran medida, la patria es una construcción, digamos, no es algo natural, digamos, no es físico, claro. No es algo que existe eternamente, digamos, sino que es una construcción, pero para ellos la patria era una construcción negativa hecha por las burguesías para dominar y separar a los obreros. De ahí el manifiesto comunista Proletarios del Mundo Unidos, ¿no? Y Ugarte, digamos, él tiene un texto que yo recomiendo mucho a la audiencia que se acerque, que se llama Socialismo y Patria, donde el chabón dice, discutiendo con el Partido Socialista, dice, yo no defiendo el patrioterismo agresivo, no defiendo el patrioterismo tradicionalista, no defiendo un patrioterismo, digamos, de élite, sino lo que defiendo es la idea de que él dice, el internacionalismo es divino, el internacionalismo, pero el internacionalismo es un punto de llegada. Estamos en un mundo donde hay naciones, donde hay colonias, hoy tenemos países, donde hay imperios, donde hay colonias, ¿está bien? Y donde hay una gran desigualdad entre los países. Entonces, él dice, si el socialismo... Él no era un marxista duro, era en realidad un socialismo, digamos, como varios de la época, porque no todo el mundo era marxista, digamos. Era un socialismo bastante flu-flu, bastante heterodoxo, lo cual le permite... Justamente por eso llega... Claro, justamente por eso puede hacer esta síntesis, porque si hubiera sido un tipo muy duro, digamos, muy cerrado no hubiera podido, ¿no? Claro. Entonces, él dice, el socialismo que él tiene es un socialismo, no quiero decir a lo Wiener porque sería una falta de respeto, pero quiero decir, como muy, digamos, muy progre, ¿no? No es un marxista duro, ¿no? Claro. No es un revolucionario así feroz tampoco, y tampoco es un gran doctrinario marxista, pero sí es un autor heterodoxo y muy original, y el chabón dice, si el socialismo busca la igualación de las clases, bueno, el nacionalismo que yo propongo también, lo que busca es una igualación a términos de las naciones, lo que yo defiendo es un nacionalismo de liberación, nacionalismo popular, lo que después se fue conociendo con esos términos, y que incluso el propio Lenin, tiempo después, claramente reivindica. Él va a decir, incluso el propio Marx ya se podía encontrar, digamos, algunos textos donde él diferenciaba un nacionalismo imperialista de un nacionalismo antiimperialista, sobre todo cuando se refiere, él tiene textos sobre Irlanda, ¿no? Pero entonces Ugarte lo que va a hacer es una primera síntesis entre nacionalismo y socialismo, pero además con una idea muy importante también. Algo obvio, que no va a ser lo mismo la revolución y el camino al socialismo en Francia, en Hungría, que en la Argentina. Eso que tanto te gusta a vos, que se piense desde acá. Exactamente, ¿no? Entonces, que vos buscás, justamente, que se piense desde justamente acá. Lo que Ugarte va a plantear es la necesidad de pensar desde acá, pero además pensar y poniendo mucho el centro en la cuestión colonial, digamos. Ugarte no solamente va a escribir sobre el colonialismo acá, él empieza sobre todo criticando el imperialismo estadounidense, pero después va advirtiendo también el peligro del neocolonialismo económico británico. Él, por ejemplo, en la década del 10 anticipa varias tesis que después va a trabajar Scalabrini Ortiz, el tema de los ferrocarriles, el tema de la relación dependiente económica. Eso es muy importante porque al principio estaban todos con, viste, Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el agregado que le da Ugarte a ese primer antiimperialismo estadounidense? El carácter socialista, ¿no? Él le agrega a eso cosas que en otros no estaban, eran más liberales, eran más, digamos, más democráticos, yo qué sé, pero él le agrega una mirada socialista, pero además a ese antiimperialismo también le va agregando, y esto es muy importante, una mirada centrada en lo que él habla un imperialismo anglo-yanqui, ¿no? Y también una mirada sobre el imperialismo a nivel global. Él habla de África, habla de Asia, no es el centro de su reflexión, pero lo tiene presente. Es verdad que él no escribió nunca como un gran tratado súper sistemático sobre el imperialismo, pero es muy pionero, digamos. A comienzos del siglo XX es súper pionero, antes que la izquierda europea. ¿Están sus textos originales sí, o sí, están claro. las versiones que están? No, sí están, digamos. Pero es un autor que casi no ha sido publicado en la Argentina. Claro, por eso te digo. Digamos, ha sido reeditado por como les decía, digamos, de una empresa muy fuerte de Galasso. ¿Encontrás esos textos en las relecturas de Galasso? ¿Se puede hacer una también lectura? Galasso publicó ediciones de Ugarte, y también quien fue el que más lo reivindicó Ugarte, Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos, en la década del 50, de hecho, Ugarte murió en 1951 en Francia, y uno de los que impulsa el retorno de Ugarte, de los restos de Ugarte, es Abelardo Ramos. ¿Por qué? Porque Abelardo Ramos encuentra en Ugarte un antecedente y lo convierte en un clásico de la tradición que él está intentando construir, que es la izquierda nacional. Entonces, Abelardo Ramos es
si no es el primero, porque no quiero decir algo que hay que después ver, pero es uno de los primeros en reeditarlo a Ugarte. Abelardo Ramos tuvo muchas empresas editoriales, lo publicó varias veces, pero la primera donde lo publican es una cosita, una edición muy linda, se llama Edición Coyoacán, una editorial de unos libritos muy chiquititos, y ahí tenemos ya libros de Ugarte. Después quien estuvo publicando también en Ugarte los últimos años fue hay un centro de integración latinoamericana, Manuel Ugarte, que durante mucho tiempo lo dirigió una compañera muy valiosa, se llama Mara Spasande, una historiadora, discípula de Galasso, y ahí bajo su dirección, su gestión, se publicaron varios libros de Ugarte, se hicieron jornadas de Ugarte todos los años, y eso fue muy importante. Y Ugarte, bueno, para insistir con esto, Ugarte plantea, ¿no?, una síntesis entre socialismo, nacionalismo, un socialismo desde acá, y sobre todo también una descolonización cultural. Ugarte, una de las cosas que critica muy tempranamente es cómo funcionan los medios, cómo nosotros sabemos más de Europa, más de Estados Unidos, no sabemos una chota de Bolivia, no sabemos una chota de Paraguay. En Chile hay elecciones, mañana cuando gane quien va a ganar, que no es probablemente Cast. No tenemos un solo canal de brasilero, ni boliviano, nada, boliviano sí, paraguayo. Pero es una vergüenza. Además, no solamente eso, los corresponsales que nosotros tenemos generalmente están en el norte, en África no sabemos nada. Bueno, todo eso lo critica Ugarte y advierte muy claramente que eso tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Ugarte plantea una decolonización cultural. Ugarte escribió un libro, escribió mucho literatura, pero sobre todo escribió un libro muy bueno que se llama El porvenir de la América Española, donde él lo que promueve, y esto es clave también, el nacionalismo que promueve Ugarte es latinoamericano, y eso también es fundamental, porque en contra de nacionalistas, digamos, argentinocéntricos o hispano-católicos, Ugarte en realidad es un nacionalista progresista latinoamericanista, que de la patria grande. De la patria grande, ¿no?, que promueve la unidad y la recuperación de Bolívar, ¿no? Y él, en ese libro, El porvenir de América Española, hace toda una historia de la balcanización y la necesidad de volver a unirnos. Y él hizo una gira donde se patinó gran parte de la guita, digamos, por toda América, de 1911 hasta... de 1911 a 1913, sí, súper bien invertido, más la debe haber pasado bien. De 1911 a 1913. ¿Qué sabemos de pasarla bien del paseo? Bueno, sí, hay unas historias. Galera y Gansman. Sí, obvio, ¿no? Hay unas historias románticas que para otro día las dejamos, pero tú ¿Cómo ahí... sabías que estaba preguntando eso? Sí, porque a vos te interesa eso. Y la cuestión es que Ugarte hace toda esa gira, puteando a Estados Unidos por todos lados, advirtiendo del problema del imperialismo, no sé qué. Y Estados Unidos estaba tan preocupado que manda como un contraembajador para putearlo a Ugarte, digamos, a evitar que Ugarte pueda entrar a varios países, pero tuvo un impacto muy grande. Y ya, bueno, no nos queda tiempo, pero Ugarte fue una figura clave y que otra cosa, bueno, además fue una figura muy importante en la reforma universitaria del 18. Los jóvenes de la reforma universitaria del 18 reivindicaron muchas de las ideas de Ugarte, además de las de Alfredo Palacios, además la del arielismo. Ugarte también es un antecedente de las discusiones del 20, allá La Torre, de Mariátegui, digamos, lo conocen, lo tienen como referente, obviamente. Y Ugarte, de hecho, tuvo muchas tensiones con el Partido Comunista, lo echaron varias veces, socialista, lo echaron varias veces. Sí, fue muy complicada la relación, al propio Alfredo Palacios también. Y lo último que quería comentar es que él, cuando llega Perón a la presidencia, él es uno de los pocos grandes referentes, digamos, intelectuales políticos vinculados de alguna manera con una historia de izquierda que lo apoyan, ¿no? Y Ugarte termina siendo... A ese primer Perón. Sí, termina siendo embajador de Perón en 3 lugares que habían estado muy vinculados con el imperialismo estadounidense: México, México, Nicaragua y Cuba, digamos, ¿no? Y eso es muy importante y nos muestra, digamos, hay una conexión entre peronismo y cierta tradición de izquierda. Y bueno, como decía al principio, Ugarte ha quedado muy, muy olvidado, pero hay algo muy importante, que es que estas ideas que no es necesariamente el único, ¿no?, pero digo, que Ugarte va promoviendo ya en la década del 10, en la década del 60 y 70 terminan con la Revolución Cubana siendo medio sentido común, ¿no? Patria o muerte, revolución latinoamericana, antiimperialismo, ¿no? En ese momento la nueva izquierda, la izquierda peronista, las izquierdas latinoamericanas van a retomar estas ideas sin necesariamente recordar que Ugarte fue uno de los que empezó a aportar en ese camino, ¿no? Me queda clarísimo, hay que ugartizar al peronismo, esa es la tarea a partir de ahora, hay que hablar con todos los bloques. Ugartizar es la tarea, es la tarea. No discutamos más boludeces, nos ugartizamos todos, hay síntesis. Y dale, ¿qué va?
Buen fin de semana largo para cada quien que así lo tenga. Es una expresión de deseo de un trabajador esclavizado. Nos encontramos el lunes. Buen debut. No sabemos qué va a pasar el lunes. Buen debut. Es incierto. Hay mucha presión para que vengamos, hay cierta resistencia, está en debate. Pareciera que estamos el lunes acá. Estamos así, ¿no? Parece que ganó la patronal. Sí, estamos el lunes acá. El lunes hay triple clic, no sabemos bien con quién, a las 9 de la mañana.